quiero agradecer mucho a todos ustedes que hayan asistido o que hayan aceptado mi invitación. Está Álvaro Jasso de Libros Mala Letra, está Verónica Gerber de Editorial Tumbona, está Sara Schulz de Alias, está Alejandro Cruz de Caja de Cerillos y Nicolás Pradilla de Taller de Ediciones Económicas. Moderando, como siempre, carismático y adorable y brillante, está Daniel Saldaña París. Y pues bienvenidos todos, muchas gracias por asistir y que comience la segunda jornada del encuentro sobre publicación electrónica. Antes que nada, agradecerles a la Fundación Pedro Mella por abrir esta jornada de discusión y debate sobre un tema tan relevante y raro para nosotros los editores independientes, que es, ahorita veremos por qué, esto es la edición digital y la edición independiente, ¿no? Un poco cómo confluyen, si es que confluyen, y qué propuestas hay puramente digitales como Mala Letra. Es un agradecimiento fundamental por este espacio que se abre y que espero genere muchos otros momentos parecidos. Yo preparé un pequeño texto en el que más o menos apunté o cuestioné justo esta idea de si es cierto que se está yendo hacia una edición digital desde la independencia, para luego presentarles un poco lo que hacemos en Caja de Cerillos y como se ven ahí generar una serie de discusiones más adelante. Entonces bien, lo primero que quisiera reparar es en el título de la mesa que nos tiene aquí presentes. Se llama De la publicación independiente a la publicación digital. Y quisiera hacerlo porque, así presentado, parecía indicar que existe una evolución o tendencia que ha conducido a la edición independiente hacia el mundo electrónico, y no creo que esa sea así. El mundo digital, o la edición en bits, efectivamente ha abierto nuevos cauces y plataformas para que autores, artistas, diseñadores, aficionados y editores presenten y hagan llegar sus obras a otros públicos, y asimismo ha transformado la relación entre el autor y el lector. Basta aquí señalar, por ejemplo, cómo los blogs, una plataforma increíblemente popular y democrática en países como Estados Unidos, que es alucinante, otra vez vi la cifra de cantidad de blogs que hay en Estados Unidos, es casi uno por habitante. Entonces dice, bueno, cómo los blogs, una plataforma increíblemente popular, ha permitido que cualquier ciudadano publique sus reflexiones, relatos, crónicas, fotografías o críticas, y que asimismo reciba una retroalimentación casi inmediata de los lectores. También, de naturaleza completamente diferente a la autogestión de los blogs, podrá destacarse el caso de 50 sombras de Grey, ese fenómeno editorial de E.L. James, cuya primera edición fue enteramente digital y cuyo proceso de escritura involucró a lectores que en tiempo casi real le sugerían a la autora modificaciones en sus descripciones eróticas que a tantas lectoras, hablo femenino porque su consumo ha sido principalmente de mujeres, ha encendido. Este par de ejemplos, los blogs y este caso de la escritura en línea de las sombras de Grey de la venta electrónica, nos muestra que en efecto Internet y las plataformas que han surgido han transformado nuestras formas de expresión y de lectura, dando independencia y autonomía a la gente, pues ahora es más sencillo hacer público lo propio, llevar a los lectores lo que uno quiera mostrar. Pero esto es edición. ¿Esto ha transformado la concepción de las editoriales independientes? Enunciaré a continuación 4 puntos para reflexionar en ese sentido y concluiré con la experiencia propia que en la Caja de Cerillos Ediciones, proyecto editorial independiente que hace un par de años fundamos Andrea Fuentes y yo, hemos intentado tender puentes entre el libro tradicional, habrá que llamarlo así ahora, el libro en papel, y el libro digital. Entonces, bueno, la primera idea sería: publicar en línea da independencia, pero no te hace editor. Como señalaba líneas arriba, el universo de Internet ha ofrecido una gran cantidad de alternativas para que la gente comparta sus creaciones e incluso explore formas de expresión. Sin embargo, esta libre manifestación, aunque muy valiosa y democrática, es un cosmos diseminado en el que cada quien opera por sí solo, con un alcance inimaginado hace apenas unos años, pero que no deja de ser una experiencia parecida a la de pararnos frente a nuestra casa para leer nuestras líneas o exponer nuestras creaciones. Somos nosotros solos y dependemos de quienes nos visiten, aunque claro, el poder de replicación de Internet es muy fuerte.
Entonces ya entro directamente al proyecto de La Caja, y dice: La Caja de Cerillos, una editorial en la que, partiendo del valor estético de la obra impresa y de la exploración de sus posibilidades, hemos abierto una ventana a lo digital. Dice: fundar una editorial independiente implica abrir una cierta mirada. ¿No hablo muy rápido? No. Es que luego soy muy... Okay. Si no me para el moderador, me modera. Bien, fundar una editorial independiente implica abrir una cierta mirada. Plantear propuestas editoriales que arrojan y se arrojan desde los gustos, intereses, afinidades y búsqueda de sus editores. A diferencia de los sellos comerciales, cuyas decisiones están ancladas principalmente en los beneficios económicos que obtendrán con un título, en las editoriales independientes estas decisiones pasan por otro registro. Son resultado de una búsqueda particular, de un interés intelectual o estético que se plantea desde la editorial y que está en constante construcción. En ese sentido, inevitablemente, se ofrece una propuesta única e indisociable de los editores y los autores que la hacen posible. En el caso de La Caja de Cerillos Ediciones, nuestra búsqueda avanza por 4 vías. Asumir la labor editorial como un acto creativo es la primera de nuestras premisas. Explorar la obra impresa con un sentido estético, planteando alternativas donde la forma y el contenido se conjuguen y potencien nuevas lecturas, sea la segunda. Tender puentes y fomentar diálogos entre distintas áreas del conocimiento y la creación, sea la tercera. Y por último, abrir la obra impresa hacia los recursos digitales que puedan enriquecerla. Con estas premisas hemos inaugurado una mirada y un proceso creativo que ofrece a los lectores libros originales, o eso pensamos, propositivos no solo en el diseño, sino en las voces que les dan vida, en la manera en la que desde ellos abordan temas relevantes de nuestra historia cultural, de la literatura y las artes, de las ciencias y la creación. Nuestro catálogo, conformado hasta el momento por 4 títulos y este 2013 ampliado con 9 más, es reflejo de esta búsqueda incesante y, como la apuntaba, hemos empleado recursos digitales para enriquecer nuestras obras. Concretamente hablaré de nuestro primer libro, que es Eulalio González Piporro Homenaje, que es el que ven aquí en la pantalla. Para este título invitamos a escritores, cronistas, ilustradores y artistas digitales a crear una pieza, ya sea un texto, una imagen, una animación o un videojuego, inspirada en Piporro, este personaje del cine de la canción popular norteña. En el volumen, en el que apostamos por una propuesta gráfica innovadora y rica visualmente, pusimos a dialogar de esta manera a autores muy diversos, desde la poesía, la narrativa, el ensayo, la crónica y la imagen, animada o no, donde recrearon el Piporro de su cosmos. Una de estas piezas es la animación que hizo el colectivo Tono MX y que incluimos con realidad aumentada, que es este recurso que ahorita les mostraré, que bueno, van a ver cómo funciona, pero permite a partir de un marcador tipo un código QR, aunque no es un código QR, vincular la obra impresa con un soporte digital y poner un contenido, puede ser de audio, de video, de lo que uno quiera, ¿no? Este recurso nos permitió hacer un guiño a lo digital e incorporar una manifestación tan ajena en la apariencia al libro impreso como lo es una animación. Entonces, bueno, la forma en que funciona es una vez que uno entra a la página de La Caja de Cerillos Ediciones, le hace clic donde dice hágale clic aquí, que es muy visual, se abre una página que tengo aquí abierta, que es esta, donde se explica cómo funciona, y voy a activar la cámara web. Y una vez ya activa, uno pone el marcador, que en este caso tiene la forma de una bota, por ser por el personaje, pero puede ser cualquier imagen. Y si no nos falla el Dios internet, ya está. Nada más quiero ver si lo puedo hacer grande para que lo vean mejor. Y si ven bien este juego, uno puede acercarse o alejarse. Y está vinculado al libro, ¿no? Responder todo porque no tenemos mucho tiempo, pero es un poco para que vean el funcionamiento de esto que se llama realidad aumentada. Moderador. Nada más para que no tengamos aquí media hora viendo a Piporro, si no alguien me va a matar. Pero bueno, empezamos con esto, con la realidad aumentada en este libro de Piporro, y ahora este año estamos por lanzar una colección
que se llama La Ciencia de Vuelta, una colección de divulgación científica, que tiene este doble juego de devolverle a la gente el conocimiento de los expertos de la ciencia, y por otro lado darle una vuelta, un giro de tuerca a la divulgación científica. ¿A través de qué? A partir de obras igual muy ilustradas, con fotografía, ¿no? Con una propuesta gráfica que nos parece distinta y arriesgada para lo que hay en el mercado mexicano. Y también tendrá incluido códigos QR vinculados a contenidos digitales, que de nuevo esta búsqueda por tender puentes que enriquezcan la obra a partir de, ¿no? Discusiones o discursos diferentes. En este caso, el primer libro será sobre los sismos, se llama Los sismos, una amenaza cotidiana, que habla principalmente, bueno, del origen de los sismos y el riesgo que tenemos en la Ciudad de México para poder actuar oportunamente frente a ellos, ya la verán. Es muy interesante, realmente inquietante lo que dice en ese libro. Bueno, y en ese caso, a diferencia de realidad aumentada, vamos a emplear códigos QR, que es una cosa similar a lo que es la realidad aumentada, pero que nos permitirá llevar al lector a una animación 3D que hicimos para este libro, así como a 2 videos también, ¿no? Ya no me voy a extender más, solo decir, quería como apuntar un poco esta reflexión de si la edición independiente va o no hacia lo digital y de qué manera puede, sobre todo apuntar a que nos toca a nosotros, yo creo, no porque seamos la vanguardia ni mucho menos, pero sí porque tenemos un margen de maniobra, como decía yo, desde la imaginación, desde crear cosas que a lo mejor sean arriesgadas, de lo que ya existe, poder encontrar puentes, fusionarlos, metamorfosearlos a algo distinto y desde ahí también dinamizar esto que se está construyendo, que es el mundo digital, ¿no? Bueno, con eso terminaría yo mi participación. Ahora sigue Sara, creo, ¿no? Sí, solo decir, bueno, yo no puedo aguantar, pero como que sí me parece importante distinguir que el enfoque del... ¿Esto no sirve? Que el enfoque del encuentro me parece atinado, digamos. Me gusta que en general estos encuentros suele ser el resultado bastante estéril, porque la gente solamente opina, digamos. Los que organizó Conaculta, el primero y segundo simposio del libro electrónico, pues bueno, era ir a ver a personas supuestamente expertas en el sector, la mayoría de las veces con una postura directamente impermeable a cualquier noción del libro electrónico. Entonces era bueno pues ir a sentarse, escuchar a unos señores quejarse de estas cosas que ahora, de la internet esta que ahora dicen, ¿no? Y en cambio, digamos, contraponer eso con propuestas reales que están en el mercado, que están funcionando, que se están dando a conocer desde lo independiente, sin los grandes aparatos de distribución y de promoción de las editoriales estatales o transnacionales. Pues me parece una forma sana de revitalizar la discusión a partir de lo concreto y evadiendo como la ruta fácil de la opinionitis, donde todos acaban como posicionándose a favor y en contra, y generalmente no da para mucho más que eso, ¿no? Acá, en cambio, estamos viendo ya desde la primera ponencia, pues matices de cómo acercarse al libro electrónico, cómo seguir haciendo libros físicos o no, digamos. Y se ve que la discusión es mucho más rica y no tiene que ver con estar a favor o en contra, ¿no? Hay sensibilidades en esta mesa que yo creo que aportan mucho más a la discusión que esas posturas ideológicas y a priori con respecto al tema. Yo vengo a platicar de editorial Alias, es una editorial que publica libros de arte contemporáneo. Gracias por la invitación a la Fundación Pedro Meyer, a Valentina, Tania, a todos los que nos acompañan hoy aquí. Preparé un visual, a ver, voy a ver qué es lo que es más rápido. Bueno, rápidamente les platico que Alias nació hace ya algunos años como una iniciativa de un artista plástico, a su vez, que se llama Damián Ortega,
Y la idea del nacimiento de Alias fue publicar en México libros que no se encontraban en ninguna parte de nuestro país, que están agotados o que sencillamente nunca habían llegado a México o que nunca se habían traducido. Digamos que esto viene como de una necesidad fundamental, que era tener material, digamos como artista, como persona interesada en el arte, material de lectura para reflexionar, para leer. Digamos que el editor siempre en primer lugar es un lector, ¿no? Entonces, al no encontrar estas lecturas, pues surgió Alias. Alias tiene también un antecedente, que es un grupo de artistas que trabajaba en un taller que se llamaba Temístocles, y ahí ellos mismos, digamos, hacían circular estos materiales que recolectaban. O sea, uno iba de viaje y traía un libro, y era la época en que no había Amazon, no había internet, entonces realmente conseguir estas publicaciones de museos, de catálogos que circulaban en algún otro lugar, pues era muy difícil. Entonces uno iba de viaje, traía el libro y todos se lo prestaban o lo fotocopiaban, y de ahí nació una revista que se llamaba Casper, que era precisamente esta misma idea de hacer circular mediante fotocopias, casi artículos. Ya había ahí una noción de edición, ¿no? de seleccionar qué tipo de artículos debían de publicarse en Casper, acompañados de ilustraciones originales hechas por los mismos artistas, como una especie de curaduría de revista, ¿no? Una especie de edición. Y finalmente Casper fue el antecedente de lo que es Alias. Me gusta pensar en Alias más que como una editorial, es un proyecto de arte, y este enfoque la verdad es que nos ha servido mucho a nosotros mismos como parte de este proyecto para entender de qué manera podemos funcionar dentro de un mundo editorial que es una vorágine, ¿no? Alias es un proyecto que no tiene fines de lucro económico. Los libros son muy baratos, están publicados para que los estudiantes de arte los compren. Nuestro libro más caro cuesta 200 pesos. Entonces, esta estrategia también ha sido muy exitosa, porque Alias en realidad iba a ser en principio un proyecto de 12 libros, y hace ya un rato que superamos ese límite de títulos, y ahora pues seguimos publicando porque hay un público que lee estos libros, que los busca, que los colecciona, porque además Alias es una colección. Ahorita voy a platicar un poquito más de eso. Y bueno, eso es un poco lo que les estaba platicando. Otra cuestión es que los libros que publicamos están básicamente anclados a la voz del artista. Esto quiere decir, hemos publicado bien poquitos libros de crítica de arte. Casi todos los libros son una entrevista o un proyecto particular, ¿no?, puesto en un libro, o apuntes o diarios. Entonces el lector llega al artista, a la obra, sin este filtro, este intermediario que es el crítico de arte. No porque la crítica de arte sea estorbosa o no tenga sentido o no nos guste, sino porque queremos ofrecer como este canal, ¿no? Y más para el arte contemporáneo a veces es muy difícil de comprender. Parece que no hay trabajo, parece que no hay proceso. Cuando te acercas al artista y lo escuchas, ¿no?, lo lees, te das cuenta de todo lo que hay detrás de este arte contemporáneo que a veces nos cuesta tanto trabajo comprender. Y es una apuesta, ¿no? Finalmente el material está ahí, los lectores están ahí, y pues cada quien puede acercarse a los libros y sacar sus propias conclusiones. La palabra alias viene de este juego, ¿no? De decir, esto es como, no sé, como cuando te ponen un apodo, ¿no?, que te están de alguna manera describiendo. Pues Alias copia esta cuestión del apodo, y se vuelve como un libro que es un doble, que está imitando a un original, pero es diferente, ¿no? Está en un contexto diferente. Bueno, pues muchas gracias a Tania y a Valentina por la invitación, por pensar en La Tumbona para esta mesa, cuyo tema es, como ya han dicho los que han pasado, bastante importante en este momento. La Tumbona se fundó hace 8 años, casi 9. La fundaron 2 escritores,
Viviana Benchushan y Luigi Amara, y un diseñador gráfico que tiene un despacho de diseños que se llama Éramos Tantos, y él se llama Cristian Cañive. Entre ellos tres armaron esta editorial que ha logrado sobrevivir todos estos años, o 8, casi 9, y algunas personas como yo nos incorporamos a la editorial hace unos 4 años y medio, otros incluso 6 años, etc. En este momento estamos trabajando solamente 6 personas ahí. Digamos, la filosofía o la intención principal de La Tumbona es publicar libros de géneros que difícilmente se publican por las grandes editoriales. Con esto quiero decir que La Tumbona no publica novela, no publica poesía, pero sí publica ensayo, que a últimas fechas ha empezado a abrir brecha el género entre diversas editoriales, pero que para cuando empezó La Tumbona había casi ninguna editorial que publicara ensayo, y sobre todo el tipo de ensayo en el que La Tumbona se interesa, que es cercano a un tipo de ensayo que se le llama ensayo personal, en el que el escritor habla como en primera persona, digamos, y problematiza desde ahí, como lo hizo Montaigne en su momento, ¿no? Otro tipo de género que publica La Tumbona son los aforismos, ¿no? Que también difícilmente encuentran un espacio en una editorial para publicarse. El cuento, que mal que bien también a veces se enfrenta a ciertas dificultades, y sobre todo un tipo de cuento más experimental o que quiera llegar hacia otras formas literarias, ¿no? Cuando leí el tema de la mesa me preocupé porque efectivamente, como ya lo han dicho muy bien quienes han hablado, las editoriales independientes tienen una relación medio extraña, ¿no?, con eso. En el caso específico de La Tumbona, lo primero que hicimos como para tratar de empezar a entrar en ese mundo fue que se puso en la página web, en una parte donde dice descargas, se liberaron 2 libros que, sobre todo uno que tenía que liberarse definitivamente desde un principio, que es contra el copyright, tenía que estar al alcance de todo el mundo, y el otro que ya se liberó porque ya, en parte porque se reimprimió y ya se agotó la segunda reimpresión, contra la televisión de Heriberto Yepes. Ahora, los liberamos, están ahí, si ustedes quieren los pueden bajar. La única cosa es que están en PDF, es decir, todavía no incursionamos en este mundo del .epub y el ebook y todos estos formatos que implican cierta nuevo aprendizaje para todo editor. Otra cosa que hicimos también cuando renovamos la página web fue, como contaba Sara, poner a la venta en línea los libros, y aunque es cierto que se venden bastante, todavía hay gente desconfiada, ¿no? O gente que no sabe muy bien cómo funciona, que lo pone en el carrito y después por Twitter se queja porque no recibió el libro, pero nunca pasaron a la parte de poner el número de la tarjeta en PayPal, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve un poco, o sea, tiene como sus asegúnes, ¿no? Sí hay un proyecto, sí hay la idea, al menos, se ha discutido muchas veces en las juntas que hacemos, de convertir el fondo editorial a libros electrónicos, y es algo que queremos hacer. Y un poco en ese afán, yo me metí a un curso de publicaciones electrónicas que encontré dado por Adobe, y digamos que la experiencia fue interesante, en primer lugar porque me di cuenta que había muchas herramientas que yo no sabía cómo usar, y que bueno, ahí aprendí a cómo utilizarlas, no todas, pero sobre todo me llamó la atención que el profesor de alguna manera denostaba los libros que son de puro texto, que básicamente es lo que hace Tumbona Ediciones, ¿no? Libros en los que hay texto para leer. Hablaba mucho de, bueno, pues si ustedes quieren hacer EPUBs es muy fácil, pues nada más ahí los convierten, y el EPUB es un tipo de formato muy primitivo, un poco como dando una visión bastante negativa, digamos, ¿no?, de ese tipo de formato para la web.
digo, para las tabletas y todos estos dispositivos, que a mí me dejó bastante, pues, deprimida, para ser honesta, y también porque en el curso que tomé, que pagué bastante por él y que duraba varios días, se dedicó al EPUB solamente una hora digamos, de la clase, ¿no? Y el resto, por supuesto, estaba dedicado a la otra parte que también es rica y que también es importante, que es hacer todos estos libros interactivos, sobre todo para tabletas Apple. También es complejo el panorama porque, digamos que me di cuenta que implica mucho trabajo, es decir, te ahorras efectivamente la imprenta, pero si tú quieres que tu libro electrónico funcione para todas las tabletas, es un trabajo bastante pesado. Porque para empezar, por ejemplo, no sé si ustedes ya lo sepan, para mí fue una gran revelación, pero si quieres hacer un libro para un iPad, lo tienes que diseñar parado y acostado para que cuando se voltee suceda. Y eso es el doble de trabajo en muchos sentidos, porque la composición a veces no se afecta, pero a veces sí. Y así millones de cosas que me hicieron ver que es complejo, ¿no? Que no es nada más como, bueno, hagamos libros electrónicos, visuales y nada más. Y específicamente en el EPUB, efectivamente es sencillo hacerlos, pero como esta idea de que el formato es primitivo, que no sería como yo lo llamaría, sino como que es muy sencillo, no hay muchos tipos de tipografía, no hay paginación, porque bueno, ahí depende del tamaño de letra que elige el lector, etcétera. Se vuelve difícil también hacer algunas cosas que a veces pasan dentro de los textos. Por ejemplo, si hay una fórmula matemática o si de pronto hay alguna cosa rara que el escritor o el autor haga con el texto, se puede volver complicado que el Kindle o el iPad lo reproduzca sin, digamos, desconfigurarlo. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, está ese proyecto en la tumbona, en el que eventualmente o poco a poco iremos tratando de convertir al menos en EPUB, que es para el tipo de formato que dan los libros que hemos hecho hasta ahora, porque la editorial está interesada pues en textos y en lecturas y en géneros, como les dije al principio, que encuentran pocos espacios, ¿no? También en este afán de entender un poco el momento que nos toca vivir a nosotros y a la tumbona como editora, aceptamos un proyecto también de Heriberto Yepes para publicar algunos libros de Ulises Carrión. Publicamos el primero ahora, que está ahí en la mesa si lo quieren ver, o en la página web si lo quieren ver también. Y un poco ahí hay un texto que es muy famoso, que de hecho Sara citó en su texto, que es el arte nuevo de hacer libros. Ese es el título que le da, ese es el nombre que le da título al libro, pero procuramos incluir una serie de textos que no se habían traducido al español, porque Ulises terminó escribiendo en inglés, y textos o conferencias o conversaciones que se conocían bastante poco, aunque muchas están accesibles en internet, pero un poco el interés de juntarlo todo en un libro. Y bueno, en algunos de sus textos él problematiza, o en casi todos tal vez, sobre el libro, muchas veces sobre el libro de artista, qué es un libro de artista, lo que él entiende por libro de artista, incluso hace cierto tipo de catalogaciones para explicarnos qué es lo que él considera que es, por ejemplo, la diferencia entre un libro con ilustraciones y un libro de artista, etcétera. Pero también, en la medida en la que habla del libro de artista, habla del libro como objeto nada más, e incluso estos textos que fueron escritos a mediados de los 70, ya él se da cuenta y escribe por ahí una frase en la que nos dice: el libro va a desaparecer, no nos pongamos tristes, es así, va a desaparecer. Y en aquella época no existía ni el internet, ¿no? Entonces, como que hay una cierta como previsión en sus textos que nos pareció interesante rescatar de él, sobre todo también porque al final del día es un autor mexicano que, aunque se han hecho muchos intentos por rescatarlo, ese rescate ha sido muy lento, ¿no? Así que bueno, esas serían como un poco las aportaciones que creo yo en las que la tumbona está pensando a este nuevo mundo del libro electrónico.
No creo que dejemos de hacer libros impresos, porque creo que todos en La Tumbona creemos que son formatos que van a convivir, porque hay gente que va a querer ciertos libros, hay gente que me dice que quiere cierto tipo de libros para el Kindle. Por ejemplo, un académico, una antropóloga me dice, no, yo en el Kindle quiero leer novelas, ¿no? Porque para llevármelas a la playa, etcétera. Y los libros de antropología los quiero impresos porque con eso trabajo y me gusta subrayarlos con plumón y no con el subrayador, etcétera. Y hay gente que me dice exactamente lo contrario, ¿no? Como que trabaja con novelas y las quiere en físico y los libros de teoría los prefiere en el Kindle. Entonces, más bien, creo que lo que está sucediendo un poco, desde mi humilde perspectiva, es que se ha vuelto en una cierta exigencia hacia el lector, ¿no? Que tiene que empezar a convertirse de alguna forma en su propio, o hacerse responsable de decidir este tipo de cosas, qué quiere tener en su librero, qué quiere tener en su Kindle electrónico o en su iPad, en fin, como empezar a pensar cómo quiere leer las cosas, en qué formato, cómo quiere acercarse a ellas, ¿no? Y bueno, pues las editoriales obviamente tienen que darle las opciones para tener todo ese tipo de formatos en la medida de lo posible. Y pues eso, creo que después, si surge algo... Bueno, hola, muchas gracias a Tania, a Pedro Meyer por invitarme a esta mesa. Que además justamente tal vez la posición del taller de ediciones económicas puede parecer un tanto reaccionaria incluso ante el micrófono, ante esta perspectiva, digamos, del libro electrónico, ¿no? En ese sentido, el taller surge bajo derroteros que podrían ser comunes a la decisión de optar por publicar en soportes electrónicos. Sin embargo, decide publicar en papel las cosas que se hacen, ¿no? Bueno, el taller se funda en 2010. La particularidad que tiene es que tiene varias particularidades. Es, parafraseando a lo que a Sara, hablando un poco sobre Alias, el taller tiene más un carácter de proyecto de arte que de editorial, es una microeditorial. Trabajamos con artistas, hacemos libros obra, libros de artista, con condiciones físicas comunes, como de paperbacks. Y bueno, tenemos tirajes muy cortos, de 300 ejemplares más o menos, y trabajamos con un mimeógrafo. Esa es una de las particularidades del taller. No nos decidimos trabajar con este soporte justamente porque estábamos buscando un modelo flexible que nos permitiera hacer lo que nos diera la gana, a grandes rasgos. Es decir, poder tener capacidad de publicar sin depender de presupuestos muy altos o de subsidios para publicar tal vez solo un título, ¿no? Pues ahora sí trabajamos de pronto con subsidios, pero vamos, nos permiten tener más alcance, digamos, en cuanto a las cosas que publicamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, decidimos trabajar con un mimeógrafo. No es un mimeógrafo como es una cosa un poco más moderna. Que es una máquina risograph, que bueno, pues es un mimeógrafo electrónico, ¿no? Entonces esto, bueno, lo encontramos en Jalisco, por ahí perdido en un pueblo. Decidimos empezar a trabajar con este asunto y empezar a invitar a artistas a desarrollar publicaciones, realizar piezas, digamos, conforme al libro, ¿no? Una de las ideas base del taller es que nosotros formamos parte, digamos, de todo el proceso implícito, digamos, en la publicación, ¿no? Es decir, nosotros tomamos decisiones sobre el camino que llevarán las colecciones, etcétera. Hacemos el trabajo de edición, hacemos el diseño de los libros. De hecho, las dos personas que estamos involucrados nos dedicamos a diseñar libros. Entonces, bueno, nosotros lo diseñamos, lo imprimimos y hacemos la distribución también. El material del taller de ediciones económicas no está en cadenas de distribución, el tiraje es muy corto y está enfocado a un nicho muy específico, por lo tanto es un poco absurdo tratar de meterlo en cadenas de distribución grandes, ¿no?
Entonces, bueno, en este sentido, una de las cosas que fomentamos es, por un lado, el contacto, ¿no? Que justo hablando además de soportes digitales, es una cosa que de pronto se pierde, ¿no? En términos de interacción con el lector. Y aquí, bueno, lo que se está fomentando también es, pues, el contacto directo y la discusión en torno al material con el que se está jugando, ¿no? Decía que la posición es muy contradictoria porque al final nosotros partimos de la idea de que en países en vías de desarrollo como el nuestro, la brecha digital nos impide poder apelar a publicar teniendo un mayor alcance, siendo que tenemos alrededor del 16% de la población con acceso a Internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, un poco romántico todavía pensar, y tal vez un poco retrógrado también pensarlo en el sentido que uno va a tener un mayor alcance publicando en línea o en ebooks, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tipo de material que publicamos es para nichos muy específicos, por lo tanto, el hecho de que sean publicaciones hechas en papel, en físico, en soporte tradicional, no asegura tampoco que dentro de países en desarrollo y tal esto tenga un mayor alcance. Sin embargo, sí permite justamente esto de lo que hablaba, que es el vínculo y la interacción con otros individuos, ¿no? Hablando un poquito más acerca ahora hablaré sobre las cosas que publicamos, acerca del sistema que utilizamos y justificando las razones, más razones por las cuales decidimos trabajar con este formato, con este soporte. Bueno, el mimeógrafo con el que trabajamos, tiene características sustentables, tiene un muy bajo consumo de energía, no utiliza silicatos y estas cosas que utilizan los sistemas de impresión digital comunes, por lo tanto, bueno, una de las razones por las cuales decidimos no trabajar con Docucolors o con Xerox o con algún otro de estos sistemas que de pronto nos hubiera podido permitir hacer lo mismo. Y bueno, trabaja con tinta, ¿no? Entonces esto por un lado tiene una cualidad en términos formales particular, que a su vez es menos dañina en términos ambientales, ¿no? Que digo, es un poco irrisorio, estamos hablando con tirajes muy cortos, ¿no? Pero bueno, es un punto importante para nosotros. Es un sistema que tiene muchas deficiencias en términos de calidad, sobre todo si pensamos en los estándares de calidad a los que estamos acostumbrados hoy día. De pronto uno puede dar por hecho impresión a todo color, papel glossy, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco el resultado físicamente de los títulos que publicamos pueden parecer folletos de estos que le dejan uno en los cristales anunciando reparación de lavadoras, ¿no? Pero bueno, esto es un reto también. Trabajamos con artistas en muchos de los casos, no en todos. Uno de los planteamientos base es enfrentar a la gente a la que invitamos a trabajar con un soporte que tiene una serie de condicionantes que de alguna manera puede arrojar resultados interesantes, ¿no? Bueno, esto es nuestra máquina, que en realidad es prácticamente como una fotocopiadora, a pesar de que su funcionamiento es muy distinto. Y bueno, les muestro algunas de las cosas que tenemos publicadas hasta el momento. Nosotros arrancamos con esto, que es una serie llamada Seminario de Tesis. Y bueno, son tal cual invitaciones a artistas a desarrollar obra en su proceso. Y bueno, por acá se pueden dar un poco cuenta de cuál es la calidad de impresión del sistema. Es muy poco preciso también en términos de registro, porque no es una máquina que esté hecha para eso. Entonces, efectivamente, de pronto parecen panfletos de la era soviética. Pero vamos, aquí justo lo que nos interesa es poder explorar las posibilidades que tienen todas estas limitantes, evadiendo un poco justamente como todas estas cosas que uno da por hecho en cuestiones de impresión, incluso en cuestiones de distribución, etcétera, etcétera. Hasta hace muy poquito, de hecho, no teníamos espacios en redes sociales, decidimos hacerlo a tiempos recientes, uno puede cambiar de opinión.
Pero vamos, nos interesaba mucho justamente esta parte como del acercamiento directo. Una cosa que es curiosa, y este es uno de los ejemplos claros en esto, es que nuestra relación con redes y con soportes digitales va de regreso. Gran parte del material que se publica tiene conexiones directas con internet, pero no como medio de salida, sino como fuente de información, ¿no? Esto en un libro de Jaime Martínez, que son puras fotografías recopiladas de internet. El hombre es fotógrafo, no hay ni una fotografía de él aquí, en realidad. Y son, ¿no? Más este juego de selección de material, lo que nos interesa en su trabajo, ¿no? Uno de los puntos importantes para el taller, más allá de darle salida, vamos, no nos consideramos como una vía de escape o un aparador para artistas nuevos. Nos interesa mucho más explorar las posibilidades de un soporte que efectivamente está en un momento de cambio. Nosotros sí creemos que el libro como tal, incluso todos estos soportes digitales de los cuales estamos hablando, en torno a los que estamos reunidos en este momento, devendrán, no creo que en algo que se llame libro, ¿no? Tal vez nos estamos aferrando un poco a esta idea y simplemente el libro se quede por acá y utilicemos pues ya más bien los devices en otro sentido, ¿no? Muy curioso cómo al final la lógica de navegación, a diferencia de un libro, por allá citando a Carrión, alguien mencionaba el tema de la condición espacio-temporal que tiene un libro impreso. Ya no tiene nada que ver con la lógica que tiene internet, ¿no? Y en ese sentido es muy probable que simplemente el soporte pase a tener otro nombre o a convertirse en otra cosa, ¿no? Y bueno, una de las razones de existir del taller de ediciones económicas también es eso, ¿no? O sea, como jugar de alguna manera con el soporte como en su momento pasó con la pintura en el surgimiento de la fotografía, ¿no? Es decir, el libro se desprende, digamos, de su responsabilidad de portador de información, de portador de conocimiento, y en ese momento puede indagar acerca de sí mismo, ¿no? Y efectivamente es algo que ya pasando muchos años, incluso mucho antes de que el internet se apoderara, digamos, de nuestra vida, sí, en efecto. Pero vamos, ¿no? Es un poco la idea del taller. Hablando de internet y hablando de este juego de ida y vuelta, esto se ve en pantalla, es Amazonas. Amazonas es una publicación no periódica. Digamos, de vez en cuando nos invitan a cosas, al taller, y bueno, es una publicación que está dedicada a piratearse textos. Curiosamente viene sacando mi biblioteca de Benjamin en el primero. Y bueno, justamente aquí lo que se está haciendo es tomar una serie de textos de manera aparentemente azarosa y llevarlos, textos que además en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos fueron encontrados en internet, en PDFs, etcétera, etcétera, y llevarlos de nuevo al soporte físico para su distribución de manera gratuita, ¿no? Nuestro juego con las redes y en todo caso con los libros electrónicos es un poco de regreso. Primero a Tania, a la fundación, y agradecerles que hayan organizado el encuentro, porque justo habíamos estado viendo y oyendo el coloquio del libro electrónico que organizó Conaculta en 2 ocasiones, solo para odiarlo. Era terrible, invitaban a gente a hablar del libro electrónico, o más bien parecía que invitaban a gente a hablar en contra del libro electrónico, que no terminaban hablando de cosas importantes, de cómo se transforma la idea del libro de papel a lo electrónico, y cómo conviven, o cómo deberían de convivir, y en cambio estaban despotricando. Entonces, la verdad le agradezco mucho. Y ayer estuvo Bob Stein, que es en streaming, pero que es uno de mis héroes de internet desde hace mucho tiempo. Él fue quien dijo esto de el libro se va a convertir en un lugar, en un espacio de socialización, libro electrónico, y fue una cosa muy
Yo no iba a hablar tanto de Mala Letra hoy. Preparé un texto que ahorita les leo. Voy a hablar un poquitito de Mala Letra. Nosotros, Cristian, que anda por ahí, y yo, trabajábamos, o sea, estudiamos letras y trabajamos en publicaciones digitales, no directamente en libros. Todavía no existía esta idea de los formatos electrónicos como libros, eran más bien CDs o páginas, contenedores, repositorios, una serie de cosas. Cristian trabajó en la de GESCA y yo trabajaba en Enciclomedia digitalizando los libros de texto. Y eventualmente, cuando se acabó, se quedó sin presupuesto, nosotros les dijimos en nuestros respectivos lugares que nos dieran chance de hacer colecciones de libros que ya no estuvieran en derecho, que no tuvieran derechos de autor, y lanzar una colección de ebooks. Y nos dijeron que no. Entonces agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Nuestra primera idea, lo primero que hicimos, porque Mala Letra ya existía un blog desde 2006, 2007, un blog que se llama Mala Letra, que ha ido, digamos, tomando forma y creciendo. Nuestra primera idea era no poner una editorial, sino poner una agencia de servicios para digitalizar y para producir libros electrónicos, buscando a las editoriales independientes. Eso fue a mediados de 2009, y nos pasó algo tremendo. Nadie entendía de qué le hablábamos, o sea, de qué le estábamos diciendo cuando les decíamos IPU. Era como, nos veían con una cara de angustia. Todo el tiempo nos decían, literal, es que a mí me encanta el olor del papel, yo lo electrónico no, literal, o sea, eso nos decían. Entonces, como que eventualmente nos decepcionamos mucho de ese camino, porque era francamente frustrante, porque claro, lo que nosotros les proponíamos era el fondo, digitalizar el fondo de las editoriales, los libros que ya no estaban imprimiendo, volverlos electrónicos, ni siquiera los libros que estaban circulando, y pues no funcionó. Entonces lo que hicimos fue literalmente fundar una editorial, o sea, buscando recoger como esa demanda fallida que nosotros teníamos de libros electrónicos, pues tratar de hacerlo, porque claramente en ese tiempo no había más que un par de PDFs malos en internet, o sea, mal hechos. Empezamos a contactar gente, contactamos lo que hacemos, nuestro sistema de trabajo más o menos es. Buscamos gente, voy a empezar primero por las colecciones. Nosotros tenemos ahorita funcionando 4 colecciones, 3 muy específicas. La primera fue teatro contemporáneo, que se llama Drama 00, que es una colección de autores mexicanos que empezaron a escribir después del 2000, que hay un momento donde el teatro, o sea, la dramaturgia, ¿no? O sea, todo en conjunto, pero específicamente la dramaturgia mexicana toma un impulso muy importante que no se conoce. Empezamos con ellos porque fueron los más sensibles a lo electrónico, curiosamente, porque claro, para ellos los libros, para los dramaturgos, los libros no son un fin, son un medio para conseguir otra cosa. Entonces les parecía muy interesante y fueron muy sensibles a lo que les propusimos. Después comenzamos a hacer cuento, novela, una colección de narrativa individual contemporánea mexicana. Los primeros libros eran libros descatalogados que recuperábamos con los autores, los digitalizábamos y los relanzábamos, los corregíamos muchas veces y los relanzábamos. Los últimos libros ya no son libros que vienen del papel, son libros que nacieron siendo electrónicos, que no hay versiones en papel. Y la tercera colección, porque tenemos otra muy chiquita de dramaturgia que está en un proceso de evolución, y la tercera colección se llama Hilo. Es una colección de arte contemporáneo
en donde invitamos a los artistas a, o sea, a producir una especie de pieza a partir de la idea del libro electrónico, de la idea de esta cosa isomórfica que tiene el libro electrónico, por lo menos hasta ahora, que los que estuvieron ayer lo oyeron, esta cosa de trasladar la idea del libro impreso al libro electrónico. Entonces ellos juegan un poco con estas ideas. De pronto pues, vean los libros y les va a parecer muy interesante. Y ahora estamos a punto de lanzar una colección de ensayo contemporáneo. Vamos a hacer primero teatro contemporáneo, después vamos a seguir con arte, con crítica o ensayo, teoría de arte contemporáneo, y así vamos a ir siguiendo con las colecciones de ensayo. Nuestra idea en general, por la que hicimos las 3 colecciones, era porque claramente sabíamos o entendíamos que había un abismo entre las disciplinas. Quiero decir, los dramaturgos no conocían a los artistas, ni los artistas a los narradores, ni los narradores a los dramaturgos, cuando en muchos de las disciplinas o de las áreas estaban pasando cosas muy importantes o importantes. Entonces, no solo era conectarlos entre ellos, usando esta idea de internet como un superconectador de cosas, sino a los públicos de teatro, conectarlos con los públicos de arte contemporáneo, públicos de arte contemporáneo con los de narrativa, y así sucesivamente. Tantos matices como integrantes tiene esta mesa, ¿no? Pues me llama la atención que no hay en ninguno, digamos, en ninguna de estas editoriales una postura radical o como de defensa frente al medio o de satanización del medio digital, porque bueno, resulta ridículo quizás condenar a priori un medio solamente por razones ideológicas o por convicciones personales. Hay sí decisiones de qué le gusta más a un editor y qué le gusta menos, que es una libertad que tienen las editoriales independientes y que van a seguir teniendo, y que no implica rechazo de otros formatos, sino pues como dijo Nicolás en algún momento, una elección de formato, ¿no? Una elección de formato que no se presenta como una postura impermeable, que eso es algo que yo no había percibido en un coloquio, en una serie de discusiones sobre el libro electrónico, y que me parece muy rescatable. Luego también es muy interesante que según las características de los libros y el género del libro, hay diferentes acercamientos a lo virtual, ¿no? Es decir, un libro pues luchón como contra el copyright de Tumbona, yo creo que funciona bien efectivamente subiéndolo en PDF y que circule en Twitter a través de BiblioTweet, y que se dé a conocer así. Creo que los lectores que lo van a leer pues van a ir a buscarlo. No sé si todos tienen además lector electrónico o no, y da un poco igual. El chiste es que por la naturaleza misma del contenido del libro se viralice un poco la distribución y deje de estar en manos de la editorial para convertirse justamente en ese bien público al que todos aspiran de una u otra forma, ¿no? Entonces, pues simplemente tengo como algunas preguntas en específico. Voy a empezar por el final con Álvaro. ¿Cuál es la relación? Porque he percibido mucho temor con respecto, desde los editores independientes y no solo independientes, a trabajar como con los grandes gigantes del mundo del internet. O sea, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la experiencia del editorial con Amazon? Que siempre da un poco de miedo, porque por lo menos lo que yo siento que se discute o que se dice o que se rumora es que pues no, que como es una transnacional, pues evidentemente algo está transándote de una forma oscura, digamos. Es una percepción general que no sé si responde o no a una realidad. Entonces quizás es más útil ver cuál ha sido la experiencia en trabajar con Amazon como plataforma de distribución. No sé si...
Nosotros con Amazon en realidad hemos tenido una muy buena relación. Nos encantaría que hubiera abierto ya acá en México. No ha abierto, entre otras cosas, porque hay un lobby desde el mundo editorial español, en contra del libro electrónico. Pero Amazon en realidad entendió algo mucho antes que todo el mundo y que es muy importante. En este mundo súper informatizado, Amazon entendió que todo el mundo quiere publicar un libro, porque hay mucha gente que quiere publicar un libro y que de otra manera no puede. Ahora, quizás la mayor parte de esos libros sean basura, pero hay otros que no, y que los meten en una discusión mucho más amplia que solo que eventualmente un editor a las 500 decida publicar un libro, sino que genera ahí ya es mucho más complicado, genera una comunidad de lectores a su alrededor, que en la particularidad del Kindle, por ejemplo, permite leer los comentarios que se hicieron en el tiempo en que se publicó por los primeros lectores de esa obra, cosa que de otra manera sería absolutamente imposible, no solo porque los editores probablemente se negarían a publicarlo por el estado de cosas, sino porque se tardaría mucho más tiempo en alcanzar o en distribuirse, porque no necesariamente son libros para nicho, muchas veces son libros para todo el mundo. A través de estos encuentros, por ejemplo, y de las sucesivas ventas que se han hecho de libros independientes en los cuales han estado presentes, pues, no sé si todos y muchos de los aquí presentes en la mesa, pues, se hacen cada tanto reuniones, en fin, las del Museo Carrillo Gil, ahora la de la Rosario Castellanos, donde también, o sea, percibo que hay un poco como el ánimo de una comunidad de lectores, de algo parecido a una comunidad de lectores, en un sentido que me gusta mucho, que es quizás como romántico, por un lado, porque hay el afán de ayudar a las otras editoriales, de no competir frontalmente, sino compartir visiones de la edición independiente, compartir lectores, recomendar títulos, y se empieza a generar como una especie de comunidad secreta casi de lectores, que a lo mejor no tiene una gran repercusión como en términos de grandes ventas y tirajes, pero que me parece sana para la discusión intelectual, para también que los editores distingan pues qué títulos tienen una recepción más entusiasta dentro de la comunidad inmediata que nos rodea, y entonces me llama la atención que son como dos niveles muy distintos de comunidad de lectores, ¿no? Por una parte como una comunidad inmediata donde casi podría decirse que todos se conocen y se encuentran. Obviamente esto tiene sus ventajas y sus vicios también. Da la sensación de que se lee mucho cuando pues somos cuatro gatos como en una venta de editoriales, pero esos cuatro gatos creo que discutimos los libros, nos interesa, y al final la sensación de comunidad lectora que se crea por un vínculo muy distinto al de los comentarios del Kindle o los subrayados, que a mí me gusta por ejemplo más que subrayan las otras personas, que es algo que uno cree condenado pues, al libro en papel, ¿no? A la experiencia de ir a la librería de viejo a rescatar ese tocho ahí que se saca y se huele y se va rastreando lo que subrayó otra persona, y son experiencias que no necesariamente se quedan en el libro en papel, sino que han encontrado forma de replicarse más o menos en el mundo digital, por ejemplo con las funciones de compartir comentarios y compartir subrayados, ¿no? Que me parece muy padre. Pero lo que sí veo en común es que, digamos, las búsquedas de acercamiento a lo digital de todas las editoriales independientes responden como a una cerrazón de los canales de distribución tradicionales. O sea, es muy, muy difícil
entrar en librerías, es algo que todo el mundo dice, es muy difícil pues poner, digamos, en exhibición los títulos si no es a través de herramientas digitales o conectando lectores entre sí en las ferias del libro, que finalmente también se convocan por redes sociales. Entonces, ¿cuáles son como las imaginaciones, como las fantasías para repensar el espacio de la librería que tienen las editoriales independientes? Es decir, ¿cuáles serían como las necesidades reales de cualquiera de ustedes que quisiera colocar un ejemplar en librerías? ¿Cómo se imaginan, digamos, como una librería, como espacio de reunión pública de nuevo, como espacio otra vez de discusión? Sí, claro, te ríes porque estás fuera del ámbito de la pregunta, pero quiero decir, hay formas de pensar también la experiencia de la librería desde lo digital o no sé cómo lo vean. Y me parece muy interesante, leí un artículo muy recientemente, justo en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, donde también colaboro, donde sale un ensayo sobre esto, cómo replantear la venta de libros utilizando los juegos digitales, que también es una cosa en pañales. Y vienen ideas interesantísimas, ¿no? En el sentido de qué manera lo digital podría también personalizar las búsquedas, de una manera que no podemos imaginarlo en la forma tradicional de un librero, nada más que uno tenga una conversación puntual. Vienen ideas increíbles como desde tener un registro de tu correo electrónico, o sea que tú puedes haber vinculado a una librería que tiene información como Google, tiene tus búsquedas habituales y te recomiendan libros enfocados a tus intereses. O sea, tú has tenido búsquedas sobre, yo qué sé, edificios, construcción, ¿no? Entonces seguramente te va a interesar esa serie de libros nuevos, ¿no? Que es una como dirección focalizada por tus intereses de búsqueda digital. Otras también muy locas, sea cómo entrar a un punto de venta que están desarrollándolo ya, un software que lee tu retina, tu ojo, tiene tu historial registrado en la librería, entonces te dicen las novedades editoriales que son afines a tus búsquedas o compras previas. Entonces tú puedes llegar a la librería, pones una camarita, ¡pop!, dice lo nuevo sobre poesía, y es tal, ¿no? O sea, esta cosa de cómo, o sea, lo digital sí nos plantea muchos retos, que es lo que también decía antes, digo, es un lugar común obviamente, ¿no? Pero es una cosa que está por explorarse, por abrirse a nuevas manifestaciones, y yo creo que es como atreverse, ¿no? Un poco a imaginar los alcances que puede llegar a tener. Ahora, esto, digo, no es del editor independiente. Actualmente para nosotros, pues no hace ninguna diferencia. O sea, en librerías siguen siendo espacios cerrados, limitados. Sí es cierto, como decía antes, que igual que las redes sociales nos permiten darnos a conocer y difundir nuestros catálogos, también la venta en línea es un recurso pues, maravilloso. Podemos vender sin un intermediario. O sea, no sé si todos lo saben, pero un libro que está en venta en librerías pasa por un distribuidor que se queda con un porcentaje muy grande del precio que uno ve en la etiqueta. Casi el 60% de ese precio va para libreros y distribuidores. Entonces también el mundo digital nos permite, como editores independientes, tener una venta directa, como le decía también un poco, ¿no? Que es no en el soporte digital, pero sí en que te hagan tu carrito, compra y uno lo envía, aunque sea en FedEx, pero hay una ganancia que puede ser capitalizada por nosotros. No sé si me perdí de lo que tú dices, hablar de librerías, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, creo que las librerías, eso también es todo un terreno que se ha discutido poco, yo creo, en México, ¿no? Sobre cómo, o sea, actualmente nada más Gandhi tiene esta plataforma de venta de libros en línea, pero es eso, ¿no? Como o en papel o en línea. Todavía no hay como esos híbridos que permitan como dinamizar todas esas cosas que nos permiten una cosa u otra, que puede ser muy valiosa para investigadores, para lectores comunes, para niños, para el usuario del libro, del lector, que también están surgiendo lectores y lecturas distintas, pues también hay que buscar plataformas de venta, de exhibición distintas, ¿no? Entonces creo que, y aunque se engerme en todo esto, es un camino todavía muy interesante, ¿no? Pero no sé, bueno, que también ahí hay un tema, ¿no? O sea, como bien dices, es muy probable que todas estas ferias de editoriales independientes tengan un nicho muy cerrado y efectivamente sea totalmente endogámico, ¿no? Pero hay una cosa que permite esto, y que es justamente que eventualmente se empiecen a generar estos grupos de discusión, estos grupos en donde son posibles estas otras librerías, que no son estas grandes librerías, que no son, ¿sabes? O sea, porque también al final lo que termina pasando, yo soy partidario de la venta en línea, me parece maravilloso, me da terror este tema como de
el rastreo de Google, en donde de pronto pues, todas tus búsquedas se van ciñendo a las anteriores, y entonces tu posibilidad de encontrarte con cosas, la posibilidad de la sorpresa se va limitando completamente. Es como irte a meter a un centro comercial, no te vas a enterar de nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo interesante es que justamente este tipo de esfuerzos de ferias y cosas, lo que te permite justamente es esto, ¿no? O sea, encontrarte todavía con la posibilidad de la sorpresa, ¿no? Y creo que sí tenemos una pregunta como muy grande enfrente, y es que es justamente cómo hacer uso de todas esas herramientas, no para alienarnos, sino para que sean justamente herramientas y que nos permitan, ¿no? Hace rato hablaban, por ejemplo, el tema de un curso de ebook y todas estas cosas. Esto lo hace Adobe y esto lo hace, ¿no? O sea, ya tu posibilidad de publicar en línea está totalmente supeditada a transnacionales, ¿no? O a grandes compañías. Entonces, eso también es bien problemático, ¿no? Porque en términos de independencia, uno está agarrado por todos lados, ¿no? Entonces, justamente este tipo de cosas, lo que te permiten, sean publicaciones electrónicas o no. Por ahí hay unas personas en la red que están haciendo una cosa que se llama eBooks for People, que justamente es una plataforma como open source para poder publicar en línea, ¿no? Entonces ya no dependes justamente de estas compañías, tal vez sea muy precaria en un principio, pero ya no dependes justamente de estas grandes compañías como Adobe, que te van, por un lado, a limitar, digamos, como a su proceso de pensamiento y a su modo de trabajar. Pues al final es estar trabajando para ellos, ¿no? Entonces, seguramente lo que va a empezar a pasar es que van a empezar a surgir este tipo de outputs, de software libre, de cosas así, que te permitan, en todo caso, volver a tener como cierta autonomía en ese sentido, ¿no? Creo que para allá debería ir, ¿no? Bueno, al menos yo empecé a explorar una página web que se llama Lisa, donde hay también cursos para aprender, y también hay cursos para aprender a hacer el libro electrónico. Y desde luego asistí al curso de Adobe a sabiendas de lo que implica, ¿no? Y me di cuenta, al final es fantástico, porque la última hora se dedican a tratar de venderte en la nube, ¿no? Que pagues no sé cuánto dinero para usar los programas de la nube y publicar tus libros en la nube, porque solo así puedes entrar a iTunes a vender tus interactivos o tus libros o lo que sea que estés haciendo, en fin. Desde luego que es tramposo, pero bueno, uno tiene cierto criterio, ¿no? Entonces también, pues, vas con cuidado. Yo iba a ver qué tenían que decir, porque también me puse a buscar como loca cursos presenciales, y la verdad que solo encontré ese, ¿no? Pero bueno. Y seguramente es lo que más te funciona, ¿no? Pero vamos. Queda interesante. Entonces, sí, lamentablemente aún no estamos limitados a lo que está en el mercado, como puede ser Adobe como programa. No sé cómo se puede programar, yo soy un ignorante absoluto. Me creo que son unas... Lo hacemos literalmente, aunque suene raro, artesanal. O sea, manitas, ustedes programan código. Para poder descargarlo en una plataforma, en un... a partir de ese código lo pasamos a todos los demás espacios o plataformas. Pero digamos, nuestro archivo y el archivo que se puede conseguir desde nosotros está hecho a mano. Y algo que es interesante es que toda esta teoría del Creative Commons y del copyleft surgió también muy a raíz de la necesidad de compartir software. O sea, no tanto a partir de contenidos literarios, arte, sino de software. Las primeras licencias de Creative Commons eran a raíz de compartir software porque digamos, la misma plataforma te impele a esta cuestión a este dinamismo de compartir. Y bueno, yo agregaría que sí, o sea, para mí lo digital, lo más interesante está relacionado con las posibilidades de generar otro tipo de contenido y las relaciones entre autor, editor, lector, que se pueden generar a partir de lo digital, más que discutir el soporte, ¿no? Más que discutir si es digital o es libro, eso, o sea, lo más interesante es las posibilidades que se generan en términos prácticos, ¿no? De elaborar un trabajo, pero también en términos intelectuales de qué sucede, ¿no? Ahí con el autor, qué sucede ahí con la licencia, cómo generas un contenido para cierto público. O sea, ahí sí es clarísimo que lo digital es de una vastidad y una riqueza increíble. Por ejemplo, en Alias
Acabamos de publicar un libro de performance, que son 3 tomos. Es un catálogo que se publicó en Los Ángeles hace como 10 años, y ahora hicimos este libro y nos dieron el permiso para reproducir el texto, pero no las imágenes. Entonces las imágenes son de artistas variadísimos alrededor de todo el mundo. Hicimos ilustraciones, ¿no? Ilustraciones que copian esas imágenes originales con un equipo de artistas. Y bueno, salieron 3 libros de 300 páginas, son más de 1000 páginas en total de traducción, etcétera. Muchísimo trabajo de todo mundo. Y la pregunta es, de pronto, ¿no? O sea, imprimirlo es también muy caro, imprimir 3 tomos. De pronto puedes compartir y viralizar esto y generar como otro tipo de dinámica en torno a ese libro de una manera mucho más sencilla. Nosotros, por nuestro proyecto, desde el principio se decidió que no sería así, que no sería digital, pero vaya, o sea, no es como tampoco una cuestión que esté uno aferrado a eso, sino como que ver también toda este mundo, ¿no?, de cosas que están sucediendo. Y yo soy súper lectora digital, leo muchísimo en digital. Obviamente quedan muchos temas siempre por tratar en torno al libro digital. No se habló todavía suficiente, o nunca se hablará suficiente, de la postura frente a la piratería, por ejemplo, de cuál es como la visión con los derechos de autor. En fin, siempre hay cosas que se quedan para seguir discutiendo, y pues esperamos que eso implique generar otros foros de discusión, y aquí mismo una platicadita que seguirá. Pues muchas gracias a todos por venir y por escuchar, y compren libros porque están todos a la venta. Hay cosas maravillosas, todos coinciden ahí como en una búsqueda relacionada con el libro de artista, que implica los formatos únicos y la especificidad de cada uno de los libros, y la maravilla de ajustar el formato a las intenciones del artista. Entonces siempre es muy rico comprarlos aquí o en internet, ¿no?